personas continúan buscando sobrevivientes. Viví en El Salvador cubriendo toda la guerra centroamericana. Any poll that says with all due respect. ¿Es verdad que tuviste una época de aventuras extremas? Uy, aventuras extremas, sí, años de eso. Para traerles a ustedes toda la información. Hola amigos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Tutoriales Gerberín. Agradecemos que estén viendo nuestro video. En esta ocasión, vamos a hablar sobre la historia del periodista estadounidense con raíces cubanas, José Díaz Balart. Exploraremos su vínculo familiar con el dictador cubano, Fidel Castro, su trayectoria profesional y su apoyo a la comunidad hispana en Estados Unidos. También veremos cómo sus hermanos Lincoln y Mario, este último congresista por el Partido Republicano del cual es miembro también el expresidente Donald Trump, ante la Cámara de Representantes, han influido en él. También compartiremos otros detalles interesantes que quizá no sabías. Hoy, como han visto, cumple 35 años como periodista y 30 como periodista en Telemundo. José es la mera historia de esta cadena y una de las voces más autorizadas en la defensa de nuestra comunidad. Antes de comenzar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y darle clic en la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. ¿Qué no ha cambiado? Mi compromiso con la comunidad latina, nuestro compromiso como Noticias Telemundo para servir a nuestra gente. Ahora, sin más dilación, vamos a adentrarnos en la historia de José Díaz Balart. Nació en Estados Unidos el 7 de noviembre de 1960 y en la actualidad tiene 62 años. Díaz Balart hizo un nexo familiar con el dictador cubano Fidel Castro. Nosotros felices de verdad que estés aquí con nosotros porque realmente puedes ser uno de los periodistas con mayor trayectoria. Una forma de decirme viejo. Increíble. Díaz Balart creció con la sombra de la figura del dictador cubano Fidel Castro dentro de su familia, ya que su tía Mirta fue la esposa del polémico mandatario, es decir, que él era sobrino político de Fidel. La tía de José, hermana de su padre, fue la primera esposa de Fidel Castro, sin embargo, se divorciaron antes de que él llegara al poder en Cuba. De la leyenda que él mismo habría construido sobre sí. Lo cierto es que Juanita, una de sus 4 hermanas, se convirtió en otra de sus más feroces enemigas. Se exilió en Miami y en varias ocasiones aseguró que Fidel y que estaba enfermo de poder. Su tía Mirta estaba estudiando filosofía en la Universidad de La Habana cuando conoció y se casó con el político Fidel Castro el 11 de octubre de 1948. Juntos tuvieron un hijo, Fidelito, como le llamaban, Fidel Castro Díaz Balart, quien era primo del periodista y que murió trágicamente a temprana edad. Falleció el compañero Fidel Castro Díaz Balart. Al mismo tiempo, su padre, el cubano Rafael Díaz Balart, fue un diputado y senador que mayor oposición presentó a la política de Castro, mientras que sus hermanos Lincoln y Mario formaron parte del sistema político estadounidense, ambos como representantes del Congreso de Estados Unidos, todos manifestaban su oposición al régimen castrista. Es un paso importante, o sea, es verdad, la dictadura está ahí todavía, y eso no se puede minimizar, pero este ha sido el cerebro, no solamente de Raúl Castro, de la dictadura cubana. Es decir, no se necesitan explicaciones para entender el por qué Díaz Balart decidió dedicarse al periodismo, ya que la información, literalmente, ha estado siempre en sus manos. Tomando en cuenta que desde pequeño, la historia que se cuenta en su casa fue la historia que se construía también tras las paredes de su familia. Tú ves este mar donde estamos nosotros ahora. Cuando uno piensa lo que significó el desembarco por aquí, por Playita, eran 6 hombres solamente, hace 81 años. Imagínense que a la hora de la comida su familia discutía cada situación que sucedía en la isla caribeña y cada decisión que debería tomarse en el mundo. Fue de allí donde nació su pasión por el periodismo, y como no, si tenía información de primera mano. Escuchan testimonios desgarradores de los sobrevivientes de la guerra civil que desangró a ese país hace ya casi 3 décadas. Díaz Balart ha llegado a confesar que quizá lleva haciendo periodismo desde niño, y sin saberlo, y no se refiere simplemente a la vocación, sino al hecho de crecer cerca de la información. Que vieron y que los marcaron para siempre. Como María Recinos, quien dijo, creció oyendo el estruendo de las bombas. Durante su tiempo como corresponsal en Centroamérica, José Díaz Balart se hizo consciente del verdadero significado y las implicaciones de ser periodista. Fue en ese momento cuando supo que el periodismo sería su oficio y la mejor satisfacción de su vida profesional. Testimonios
que servirán de fundamento para la nueva ley de reconciliación que prepara una comisión parlamentaria. María espera que esa ley incluya castigos para los asesinos de sus familias. Hijo de padres que estaban en contra del régimen de Fidel Castro. Su padre, Rafael Díaz Balart, fue senador en Cuba y se desempeñó como líder de la mayoría de la Cámara de Representantes bajo el régimen de Fulgencio Batista, como miembro del Partido Acción Progresista. Durante la Revolución Cubana en 1959, se exilió y huyó a los Estados Unidos, donde estableció su hogar en Florida. Allí, se casó con Hilda Caballero Brunet y juntos tuvieron 4 hijos: Mario, Lincoln, Rafael y José. Trágicamente, después de ser diagnosticado con leucemia, Rafael falleció en Key Biscayne, Florida, el 5 de mayo de 2006, a la edad de 79 años. Tan honrado por el apoyo, el mandato que me ha dado nuestra comunidad para seguir luchando los temas que son tan importantes para nuestra nación y para esos pueblos que siguen sufriendo por la represión. ¿Quién es el hermano político del periodista? El hermano político del periodista es Mario Rafael Díaz Balart, un político estadounidense perteneciente al Partido Republicano y miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Ha sido un congresista destacado, representando al estado de Florida desde 2003. Y he trabajado con nuestro senador Marco Rubio para cambiar la política hacia esos países. Política de apaciguamiento a una política de presión y solidaridad con esos pueblos. Hay más que podemos hacer y vamos a... No podemos dejar de mencionar que el hermano del periodista ha sido miembro del poderoso e influyente Comité de Asignaciones de la Cámara, que financia al gobierno de los Estados Unidos. El congresista federal cubano-americano Mario Díaz Balart aseguró que seguirá trabajando con la administración Trump para encontrar una solución al programa cubano de parol de reunificación familiar. El congresista Díaz Balart es el presidente del Subcomité de Apropiaciones para Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano, y para nadie es desconocido que ha apoyado al expresidente Donald Trump en sus políticas. De la alta traición a la nación norteamericana, estos dos personajes que están aquí. Dictadorcito en potencia de Mario Díaz Balart. Además, se codea con las altas esferas dentro y fuera de la Unión Americana, toma decisiones y sus propuestas son escuchadas, pero también ha enfrentado las críticas y señalamientos por parte de quienes no están de acuerdo con sus políticas. Mario Díaz Balart, de origen cubano, un supuesto luchador por la libertad de Cuba, en la madrugada de hoy, votó a favor de un golpe de Estado constitucional en los Estados Unidos. Esto ha llevado a muchos a pensar que el periodista José Díaz Balart tiene una familia poderosa dentro del gobierno de Estados Unidos y que eso le ha valido tener uno que otro privilegio, pero eso solo es especulación. Lo que no es una especulación es que es un político que no se calla a la hora de criticar a la dictadura cubana, al gobierno de Nicaragua y a Venezuela. Va a incrementar la presión. Estamos viendo que el régimen de Cuba sigue su actividad de apoyar a grupos terroristas. La época de otorgarle concesiones al régimen de La Habana o el régimen de aquí en Caracas, eso se ha terminado. Pertenece al mismo partido del expresidente Donald Trump, por lo que muchos han considerado que el hecho de que su hermano, el periodista José Díaz Balart, haya entrevistado al exmandatario por primera vez para un medio hispano, no es precisamente casualidad. ¿Y usted qué cree? Few weeks signing an immigration bill, do a big executive order. I have the power to do it as president, and I'm going to make DACA a part of it. Su primer encuentro con el periodismo. Sus 35 años como profesional son motivo de festejo. Díaz Balart comenzó su carrera en 1984, cuando solo había una cadena hispana, que además estaba comenzando. Querido José, muchísimas felicidades. Y lo que pocas personas saben es que tú y yo queremos mucho y nos respetamos mucho. Con más de 40 años de trayectoria periodística, se ha convertido en una de las voces más respetadas del periodismo hispano en Estados Unidos, y es considerado uno de los pocos presentadores hispanos con dominio nativo tanto del español como del inglés. Te admiro por la compasión que siempre muestras a la comunidad, estés aquí, allá. Su profesionalismo y el perfecto manejo de ambos idiomas le permitió estar, al mismo tiempo, al frente de sus dos programas en Telemundo, Noticiero Telemundo, de lunes a viernes en la noche, y Enfoque, con José Díaz Balart, los domingos por la mañana, y en NBC News con NBC Nightly News. NBC anchor José Díaz Balart. He is una leyenda, he is a legend, he is a bilingual broadcaster. Uno de los periodistas mejor pagados en Estados Unidos.
Díaz Balart es considerado como uno de los periodistas hispanos mejor valorados en Estados Unidos. De la filosofía industrial política de los Estados Unidos. Tras más de 4 décadas de carrera, en la que ha conseguido 2 Emmy y el premio George Foster, le permitió ser considerado como el conductor principal de Noticiero, Telemundo y Enfoque, en los que siempre procuró mantener 3 objetivos en cada noticia que salía al aire. Sigo en Telemundo, voy a seguir junto con María Celeste presentando el Noticiero Nacional Telemundo todos los días a las 6:30, 5:30. Un rebelde a la hora de ser objetivo. El periodista es de los que considera que a pesar de que las reglas del periodismo dictan que un eje debería ser la objetividad, él no lo cree. Es por ello que cree que lo que en verdad debe ser un eje es la empatía, ya que es la única que permite entender a los actores de la información. José, ¿Cómo estás? ¿es verdad que te gusta la música latina? Sí, quebradita, a ver. Uno de los periodistas de origen latino con más influencia. Fue nombrado por la revista Hispanic como uno de los periodistas latinos de mayor influencia y credibilidad. Gracias por su atención prestada. La carrera de José empezó en español, pero continuó en inglés. Considera que un periodista que carece de credibilidad no tiene ni tendrá cabida en la sociedad, ya que siempre caminará con el juicio, y no habrá manera de que su información sea considerada como útil, sino que será considerado un periodista de las fake news. 70 points. You know why? The Hispanics. I have not seen any poll that says, with all due respect. Su polémica con el expresidente Enrique Peña Nieto. Al ser el periodista un abanderado de los derechos humanos, en cierta ocasión lanzó una invitación al aire al entonces presidente Peña Nieto a presentarse en el centro de la Ciudad de México, donde se encontraban muchas familias pidiendo ayuda del gobierno. Señor presidente, hablamos cuando quiera. Telemundo lleva en la calle con los mexicanos y sin descanso 3 días. El periodista recibió cientos de mensajes de mexicanos que viven dentro y fuera del país respaldando su valentía. Sin embargo, el exmandatario Peña Nieto lo acusó de lucrarse con el dolor de estas familias, a lo que el periodista no se quedó callado. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, reflejar el descontento de la gente que lo ha perdido todo y apoyarnos. Por favor, haga usted el suyo. La vez que informó sobre la muerte de Fidel Castro, quien pudo haber sido su tío. Continuando con esta cobertura de Noticias Telemundo, la muerte anunciada de Fidel Castro en la madrugada de hoy. Señor Rodríguez, ¿cómo se está desarrollando esta noticia en Cuba? Un comunicador multifacético. Díaz Balart tiene el récord histórico de ser un periodista que labora en 3 cadenas televisivas a la vez. Es un incansable que informa tanto en español como en inglés. So many barriers and are so extraordinarily significant what you're doing and how you do it. What is it to be a Latino, right? Un periodista galardonado. En 2014 fue honrado con el premio a la trayectoria de una vida, que le otorgó la Federación Hispana, y el premio a las comunicaciones Rubén Salazar, que le entregó el Consejo Nacional de la Raza. Además, es un personaje muy querido y respetado dentro del gremio periodístico que ha celebrado cada uno de sus triunfos. Te quieren tanto y por eso te admiro yo. Enhorabuena. Asimismo, fue reconocido por la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos con el premio Media Trailblazer y también ha sido reconocido como Periodista del Año en el 2022. Y ha representado a la comunidad hispana en espacios que parecían prohibidos a nuestro idioma. ¿Qué haría usted en el primer día? Su salida de Telemundo. El periodista ganador de 4 premios Emmy dejó el noticiero Telemundo para conducir un nuevo informativo, pero esta vez propio, en un canal por cable, sin dejar su noticiero nocturno en NBC. Su experiencia en temas políticos. Thank you very much for being with us today. In 2019, you had just been recognized as the interim president of Venezuela. Debido a los largos años de carrera profundizando en los temas políticos, su pasión por el oficio y su compromiso por presentar las noticias en forma correcta fue considerado para tener su propio espacio en televisión. Díaz Balart, una voz para los latinos en Estados Unidos. Violencia, palos, arrestos, gas lacrimógeno y agua. Según el presidente de Noticias Telemundo, Luis Fernández, Díaz Balart ha mostrado a lo largo de su carrera un compromiso inquebrantable con la cobertura de las historias y los temas que impactan a la comunidad latina en Estados Unidos. Nosotros
En Telemundo enfrentaremos al odio con mensajes de amor y de unidad, a los ataques con la firmeza de nuestras convicciones. Además de moderar varios debates presidenciales, ha entrevistado a todos los presidentes de ese país desde Ronald Reagan, Bill Clinton, Barack Obama, Donald Trump y Joe Biden. Además ha conversado sobre diversos temas con cientos de protagonistas de la actualidad, líderes políticos y líderes de opinión. El deber de un periodista es estar en el lugar de los hechos y darle voz y tratar de ayudar, en este caso, a los más afectados. Díaz Balart es un periodista que muestra su inconformidad ante la injusticia y aprovecha cualquier espacio público para dejar salir su protesta. Vivimos en tiempos en que el odio y la discriminación han cobrado fuerza en Estados Unidos. Esto ha cobrado víctimas inocentes. De entrevistador a entrevistado. Y es que para cualquier periodista no es fácil estar en la posición de ser entrevistado. Díaz Balart le cumplió el sueño de entrevista a una ciudadana salvadoreña, quien dijo ser la fan número 1 del comunicador. Gracias Al contrario. por hacerme feliz. No, usted a mí. Durante la sorpresiva entrevista, la fanática del periodismo de Díaz Balart le confesó su admiración por ser la voz de millones de hispanos en Estados Unidos. Pues mire, yo lo que hago, trato de hacer, yo recuerdo siempre que lo que uno hace no es sobre uno, es para servir a la otra gente. Entonces, la información, las cosas como son. Como es en la intimidad del hogar el periodista Díaz Balart. José Díaz Balart es considerado como una de las figuras públicas más importantes de Estados Unidos. Su esposa, de 54 años, permanece fuera del centro de atención y no tiene cuentas en las redes sociales. Pero yo mando en mi casa y mi esposa me dio permiso de hacerlo. Si bien el comunicador ha tratado de mantener en secreto las identidades de sus hijas, como un padre orgulloso, no puede evitar publicar fotos de ellas en momentos que juntos se han ido de vacaciones por todo el mundo. Él reconoce que su amor y apoyo continuo es lo que le ha permitido tener éxito en el mundo de los medios. Orgulloso de su herencia cubana. El periodista siempre ha sostenido que está orgulloso de su herencia cubana y aunque sus 2 hijas nacieron en Estados Unidos, se asegura de que crezcan con conocimientos de inglés y español. Asegura que tanto él, como su esposa, han trabajado en ello desde antes de que nacieran. De hecho, está muy consciente y agradecido de haber heredado de sus padres el conocimiento de que hablar varios idiomas solo puede ser un beneficio. ¿Es verdad que te gusta la música latina? Me encanta. A ver un pasito. No, el baile es más o menos con cámara, pero bueno. Considerado el galán de las noticias. Rapiditas entrevistamos al galán de las noticias, a mi queridísimo José Díaz Balart. La imagen fuerte del comunicador que se muestra implacable con las injusticias, especialmente si es hacia los latinos, también de vez en cuando da un giro cuando saca su personalidad con sangre cubana. Díaz Balart reconoce que fue tremendo durante su juventud. Que cuando eras jovencito te encantaba la parranda y que eras tremendo, don Juan. Tú sabes muy bien mi pasado. Yo creo que los dos disfrutamos de parrandas. ¿O no? Sí. Un referente en temas políticos. Debido a su vasta experiencia en el mundo de las noticias y la política, Díaz Balart también es tomado en cuenta a la hora de opinar acerca de algún tema político del momento. ¿Existe reales de que esté Hillary Clinton en la batalla? Muy probable que Hillary Clinton, no, yo estoy casi seguro que ella va, además hay mucha gente que la está apoyando. ¿Sabías que Díaz Balart debutó como actor en una serie? Nuestro querido José Díaz Balart debutó como actor. El periodista se interpretó a sí mismo entrevistando al personaje principal, por lo que fue elogiado por sus compañeros. En la serie Jane the Virgin, en la escena se le puede ver entrevistando al personaje de Jaime Camil. Encuentro de titanes, José Díaz Balart y Jorge Ramos. Una entrevista entre 2 grandes presentadores estelares de noticias de las... Entre las anécdotas del comunicador está registrada la vez que él y Jorge Ramos se enfrascaron en una conversación muy agradable que batió récord de audiencia en la cadena Telemundo. Que estamos haciendo esto, nos lo debíamos hace 30 años. Un poco más de 30. Yo sé. Bueno, pero nos tardamos un poquito. Y es que por primera vez en la historia de la televisión hispana en Estados Unidos se daba esta entrevista entre 2 presentadores estelares de las principales cadenas hispanas. ¿Tú te sientes fuera de lugar? Muchas veces en ambos mundos, angloparlante y también como latino, a veces me siento que estoy viviendo en un país que no nos reconoce. Durante la charla abordaron varios temas, pero uno que llamó más la atención de la audiencia fue cuando Ramos le dijo a Balart que después de tantos años viviendo en Estados Unidos se sentía como un extraño.
Mientras tanto, y a pesar de que Díaz Balart nació en la Unión Americana, dijo igualmente sentirse como un extranjero. Not you. Not you. Your organization's terrible. Ambos periodistas intercambiaron experiencias de sus enfrentamientos con el expresidente de Estados Unidos Donald Trump y ya pasados los años hasta se ríen del momento en que los quiso callar. ¿Te peleaste con Trump? Yo sí subí la mano. 8 segundos de pregunta. You're finished. Tú estás terminado. La gran revancha va a ser, tú llegas, no, Mr. Trump, you are finished. Díaz Balart también compartió cómo fue el momento en que su madre falleció. Yo estaba presentando un programa aquí en Telemundo y terminé el programa sabiendo que mi mamá seguramente había fallecido. Donde trabaja actualmente Díaz Balart. Mothers are so concerned about the safety of their children. This is not just by cartel members, but this is also by government. Como ya mencionamos, desde el 27 de septiembre del 2021, es el presentador en inglés del programa de noticias en su espacio, José Díaz Balart Reporta, aunque dijo que no se desligó totalmente de Telemundo. Buena noticia. A partir del 27 de este mes me van a poder seguir del programa de la cadena MSNBC, también presentando NBC Nightly News. Y por esta razón ya no voy a presentar más este noticiero. El periodista ha dicho que no tiene pensado en retirarse de los medios de comunicación y mucho menos dejar de servir a la comunidad latina. Siendo dinosaurios en peligro de extinción, nos queda todavía un tiempo. Y hay muchas voces que hay que escuchar, pero además esas voces necesitan ser escuchadas. Entrevistas más memorables de José Díaz Balart. Sin duda alguna, una de las conversaciones que más recuerda es la que hizo con la cantante cubana Celia Cruz en 1990, quien estaba vetada para entrar a su isla natal. Tuvo que ser en la base militar de Guantánamo donde Díaz Balart compartió con la salsera. Y fue la última oportunidad que Celia tuvo de respirar ese aire, de tocar esa tierra. Y qué decir cuando entrevistó por última vez al príncipe de la canción José José en uno de sus momentos más difíciles. En un momento dado, ¿por qué no decirlo con conocimiento de causa de cómo estoy yo narrando las historias en un escenario? O cuando cuestionó al hoy presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acerca de cuál creía que era el sistema mundial que no había fracasado. El sistema político no está por Chávez, de los Castro, unos países europeos. No, es una crisis mundial. No olvidemos que Díaz Balart fue el primer periodista en realizarle una entrevista para un medio hispano al expresidente Donald Trump. President, thank you very much. Thank you very much. This is your first Spanish language network interview. I thank you. Well, I think it could very well be, come to think of it. Las peores noticias que le ha tocado reportar. Sin duda la experiencia de los años ha dejado en el comunicador un gran historial de noticias, algunas más difíciles que otras como son las tragedias o las guerras. 9/11, las guerras que he cubierto, la muerte de la princesa Diana. Patrimonio de José Díaz Balart. De acuerdo al portal Patrimonio Neto de las Celebridades, Díaz Balart tiene un valor estimado nada más y nada menos de $15 millones. ¿Qué te pareció esta historia del exitoso periodista de raíces cubanas, José Díaz Balart? Déjanos tu comentario para saber si te gustó la historia y, por supuesto, si aún no te has suscrito a nuestro canal Tutoriales Gerberín, te invitamos a que puedas hacerlo y regalarnos un like para seguir produciendo más videos. Hasta la próxima.